Yo voy a basar este estudio sobre el libro de Pablo a los Colosenses. Y le explico en un momento dónde estaba Colosa y cómo fue construido o iniciada esa iglesia. Pero le quiero comenzar comentando de los problemas que tenía la iglesia. Era una iglesia nueva. Tíquico, uno de los discípulos de Pablo, fue el que inició la iglesia. Y estaba en un periodo cuando se creía en general, y enseñaban esto los judíos, que había solo un Dios. No daban cabida ni para Jesucristo, ni daban cabida para el Espíritu Santo. Solo había un ser que era Dios. Y entonces vienen los apóstoles y vienen los cristianos anunciando que Cristo nació en Belén. Era Dios hecho carne. Y eso dentro de la filosofía greco-romana era imposible. Porque Dios de ninguna manera puede materializarse. Dios es espíritu. Y la materia y el espíritu no combinan. Entonces rehusaban aceptar el hecho de que si Cristo nació, pudiera ser Dios. Así que esto por un lado. Interesantemente, nosotros vivimos en un día donde hay un problema muy paralelo. Hoy todo el mundo quiere enfatizar el Espíritu Santo y decir el importante es el Espíritu Santo. Y distinto a los días de Pablo, donde se negaba a la personalidad de Cristo, hoy en día, en lugar de enfatizar a Cristo, se está enfatizando al Espíritu Santo. Y tenemos entonces el mismo problema. El que debe ser y es enfatizado en la Biblia, deja de ser enfatizado. Por lo tanto, nosotros necesitamos volver a los principios bíblicos, estudiarlos, para saber cuál es la importancia de Jesucristo en mi vida, en tu vida y en la vida de la iglesia, para que nosotros podamos tener un evangelio que es bíblico y no sencillamente un evangelio como sucedía en los días de Pablo, donde se negaba la divinidad de Jesucristo, o un evangelio donde Jesucristo ya no es necesario porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Comprenden las tensiones para que ya de una vez nosotros podamos comprender cómo es que el apóstol Pablo da respuesta a este problema que se introdujo en sus días. El pasaje que vamos a estudiar es Colosenses 1, 15 al 23. Y vamos a ver que todos estos versículos están concentrados en explicarnos quién es Jesucristo. Ya digo un poquito más adelante que esta es la porción en toda la Biblia que más y mejor define a Jesucristo. Si queremos conocer teológicamente quién es Jesucristo, este es el mejor pasaje para hacerlo. Vamos a ver en el estudio el reflejo perfecto de nuestro eterno e invisible Dios. Vamos a ver la relación que tiene el Hijo con el Padre, en otras palabras. En segundo lugar, vamos a ver al todopoderoso Creador del universo. Y ustedes se van a sorprender, creo, al notar que dice Pablo que el Creador no fue el Padre, el Creador no fue el Espíritu Santo, el Creador de toda la naturaleza fue Jesucristo. Ahora, el Padre y el Espíritu Santo estaban involucrados. No hay nada que una persona de la Trinidad haga en la cual los otros dos no estén involucrados, porque tenemos solo un Dios. Pero cada persona tiene algo especial que hace, como por decirlo en nuestros términos, una responsabilidad principal que tiene el Padre, otra responsabilidad que tiene el Hijo, por decirlo así simplemente, ser el redentor de la naturaleza caída, y el Espíritu Santo, quien es el que apunta a Cristo y obra en nuestros corazones preparándonos para que nosotros respondamos a las demandas de Dios. Ahora, cuando acabo de decir estas cosas, para su aclaración teológica, esa es la relación de la Trinidad de nosotros los seres humanos.
No sabemos cómo Dios trata en el cielo. La única indicación que tenemos, hágase tu voluntad, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? En la tierra como en el cielo. Pero cuando estudiamos la Biblia vemos lo que la Trinidad ha hecho por nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la relación de Dios con los ángeles, con los otros seres? Los indicios bíblicos que tenemos son muy, muy pequeños. Así que la Biblia habla del trato de Dios con nosotros los seres humanos. Y eso, por supuesto, es lo importante para nosotros. En tercer lugar, el Todopoderoso Creador es el que forma una nueva creación que llamamos la Iglesia. Y vamos a tener un poquitito de eclesiología aquí en el estudio. ¿Qué es la Iglesia? ¿Por qué tuvo que hacerse la Iglesia? Y entonces el gozo que nosotros tenemos de pertenecer a la Iglesia. Y por último vamos a ver la reconciliación que Jesucristo logra con todo que ha sido condenado a cuenta del pecado del ser humano. Así que va a ser un estudio, espero que les sea de mucha utilidad y de mucho uso, sobre todo que llegue a su corazón a apreciar a Cristo como usted nunca lo ha apreciado. Ahora, la carta a los Colosenses fue escrita por Pablo cuando él estaba en Asia Menor. El Evangelio, si ustedes se acuerdan, empezó en Jerusalén. Y de Jerusalén se abrió la segunda iglesia en Antioquía. Y de Antioquía nosotros tenemos el tiempo cuando estaban ahí reunidos los líderes de la iglesia y el Espíritu Santo dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé, y el Espíritu Santo los manda a Asia Menor. Y el primer viaje que hace el apóstol Pablo es a estas regiones de Asia Menor. Aquí vamos a ver la región. Y él viaja por muchas de estas ciudades. Ahora que nosotros sepamos, él nunca llegó a la ciudad de Colosa. Él se centró en la ciudad de Éfeso. Y ahí vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos. Dice, se apartó Pablo de ellos, unos grupos que le estaban persiguiendo, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está en la ciudad de Éfeso, como ya vimos y se lo voy a enseñar otra vez, y allí por 2 años él enseña a un grupo de estudiantes. No sabemos cuán grande fue ese seminario, no sabemos cuántos estudiantes tuvieron, pero entonces Pablo manda a esos estudiantes por toda Asia y ellos van estableciendo iglesias. Y el Evangelio se riega entonces por estos estudiantes. Ahora, a mí me interesa mucho enfatizar esto, porque la visión de los pinos comenzó con este texto de la Biblia. Y mi papá estableció el seminario Los Pinos Nuevos para enseñar a jóvenes cubanos para que ellos salieran y abrieran las iglesias en Cuba. Y así sucedió. Ustedes son el resultado, por decirlo así, de esta visión que Pablo tuvo aquí en la ciudad de Éfeso. Entonces vemos la relación entre Éfeso, a donde estaba Colosa, y tenemos un poquito de idea geográfica de cómo sucedió ese evento tan enorme, ¿no? Dice, todos los griegos, todos los judíos oyeron el Evangelio. Ahora esta región del mundo es habitada por árabes, pero en aquellos tiempos era habitada por romanos y griegos. Así que tenemos una diferencia de razas. Continuemos. En su carta a los Colosenses, Pablo nos habla de la confianza que debemos y podemos depositar en Jesucristo.
porque en él Cristo habita corporalmente, ¿cuánto de Dios? Toda la plenitud de la deidad. En Cristo, ¿se recuerda lo que dije? No creían que Cristo podía ser Dios. Y una de las primeras cosas que Pablo está diciendo, en Cristo, aquel que nació en el pesebre, mora toda la plenitud de la deidad. No hay absolutamente nada de Dios que le falta a Jesucristo. Qué seguridad, ¿no? Él, junto al Padre y al Espíritu Santo, es el eterno Dios. Y confiadamente podemos descansar entonces en Cristo. Y vosotros, nos sigue diciendo, estáis completos en Él. No necesitas nada más, porque si tienes a Cristo, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Interesante, ¿no? No necesitas nada más. Si tienes a Cristo, ya tienes todo lo que se puede tener de Dios, porque estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y veremos hecho eso más adelante. Entonces nosotros tenemos, por decir así, la supremacía de Jesucristo sobre todo lo que existe. Y esto es bueno reconocer en el sentido que cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos alguna necesidad, tenemos a quién recurrir. Y Él nos ama tanto porque murió en la cruz por nosotros, que Él oye nuestras oraciones y contesta de acuerdo a su voluntad. Entonces Jesucristo está sobre todo lo que ha sido creado y vamos a ver eso con más detalle. Ya les dije que esta carta representa en forma sumaria todo lo que es Jesucristo y aquí tenemos las bases teológicas en la cual nosotros confiamos. Vamos a ver en primer lugar que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. Dios no es material. Por eso la Biblia nos dice, nadie puede ver a Dios. Nosotros no podemos ver un espíritu. Solo podemos ver algo material. Entonces, cuando Cristo nace en el pesebre, Dios en Cristo se hace visible. ¿Se recuerdan ya al final que Tomás llegó a Jesús y dijo, Jesús le dice, yo voy a regresar al cielo, y Tomás dice, antes que te vayas queremos un favor, enséñanos al Padre, queremos conocer a Dios el Padre. Y se recuerdan qué fue lo que dijo Cristo, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. ¿Por qué pudo decir eso? Precisamente porque Él representa todo lo que es Dios. Y si ves a Cristo, tú ves al Padre. Si ves a Cristo, tú ves al Espíritu Santo, que son invisibles. Entonces tenemos la otra respuesta que Dios le dio a Moisés. Moisés también quiso ver a Dios. Dios hizo cosas tan grandes con Moisés. Y Moisés le pide el favor, Señor, yo quiero verte. Y Dios le dice, nadie puede ver a Dios y vivir, por la santidad y la grandeza de su persona. Pero te voy a poner en una peña, ahí te voy a esconder, y voy a manifestar mi gloria, y tú verás mis espaldas. Si Dios no es material, ¿cómo puede tener espaldas? ¿Qué fueron esas espaldas de Dios? Fue la gloria de Dios. Y se recuerdan que Moisés bajó de la montaña y ¿cómo quedó su cara? Radiaba la gloria de Dios, porque él había estado con Dios. Y esa es la visión más cercana que jamás un ser humano ha tenido del Padre, aparte de cuando nosotros, por medio de los apóstoles, vimos a Dios en carne, en la persona de Jesucristo.
Pero Cristo, al humanarse entonces, hace que Dios sea visible. Y por esto los evangelios son tan importantes. Tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Tú quieres conocer al Espíritu Santo, tienes que conocer a Jesucristo. Porque Él es el que representa a Dios. ¿Y dónde se encuentra más detalles sobre Jesucristo? En los evangelios. Ahí lo ves en carne, caminando por la tierra de Palestina, haciendo y diciendo y enseñando todo aquello que hizo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Estudia la vida de Jesucristo. Busca cualquier libro así sano, bíblico, y estudia lo que habla de Jesucristo, para que llegues a conocer a Dios de forma mejor. Quiero pasar un instante con este dibujo que tienen arriba. Este dibujo en su iniciación, aquí me lo preparó un artista y está muy bonito, ¿no? Pero la forma del dibujo fue hecho por San Agustín de Hipona, tratando de ilustrar quién y cómo era Dios. Ven el círculo que rodea todo. El círculo representa Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un Dios. Cada pétalo representa a una de las personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nótese que están interlazados. No son pétalos independientes, representando así que Dios es uno, pero a la misma vez tú no puedes separar a Dios. Y una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es tratar de comprender quién es Dios. Pero esto se tiene que estudiar a detalle para comprender la unidad de Dios a la misma vez que comprendemos la grandeza de cada una de las tres personas. Pero este es el dibujo clásico cuando se llega a hablar de Dios. Es una esencia, una unidad inseparable. No son tres dioses. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Un Dios. Es un Dios inseparable. Jesucristo es el representante entonces de la Santa Trinidad. Así pudo mostrarnos exactamente quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Al decir que Él es la imagen, significa que Él refleja todo lo que es Dios. Fácil de comprender, ¿no? El primogénito de toda la creación, nos dice la Biblia. ¿Qué quiere decir primogénito? La palabra en el griego es protokos. ¿Y qué significa? Es el primero en relación al tiempo. Vamos a ver que Cristo creó al mundo. Él fue el que dio principio a todo. Él es primero, Él es antes del tiempo, antes que algo fue formado, y está hablando ahí de la eternidad de Jesucristo. Él es el primero en existir, el que siempre ha existido. Tiene su supremacía por su relación con el Padre, sobre todo rango, todo lo que es. Entonces, Él es primero, pero al ser llamado Hijo de Dios, entonces Él es el más importante en relación a nosotros, porque tiene ese rango, siguiendo la idea de reyes y príncipes y esas cosas. El primogénito era el más importante por su rango. Y esto es lo importante de Jesucristo. ¿Quién es en relación al Padre? Jesucristo antecede toda la creación. Él es eterno. Eso es lo que nos quiere decir esa frase. Jesucristo está sobre todo en cuanto a rango y dignidad. Es el Rey Supremo. Él es antes de todas las cosas. Cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que comenzar antes de las estrellas.
antes del tiempo. Nuestra tendencia es empezar en Belén y ver su nacimiento en Belén. Pablo no comienza en Belén. Pablo comienza hablando de Cristo en su forma eterna de existencia, porque es importante saber que Él es el eterno Dios, que se hizo humano. Y es ahí donde comprendemos y entendemos mejor y mantenemos el orden propio en cuanto al hablar de Cristo. Él es antes del tiempo, antes de los ángeles y antes de los serafines. ¿Pueden imaginarse cómo ha de haber sido? Ahora vamos a comprender la grandeza de cada persona de Dios para reconocer que en esa eternidad pasada estaban ellos en una gloria inconcebible. Dijo Cristo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve, ¿qué? Antes que el mundo fuese. Y está hablando de esa eternidad pasada, cuando solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice de ese periodo? Que era un periodo tan glorioso que lo que él anhelaba después de estar aquí en este mundo con los pecadores y todas las luchas que él veía en todas partes, se recordaba de esa gloria incomparable que él tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Y yo dije, yo quiero regresar a esa gloria. Y lo que ha hecho es hacer que nosotros todos, con Él, podamos regresar a esa gloria. Así que eso va a ser hermoso cuando Él mismo, Salvador, nos enseñe esa gloria. No hay manera de imaginarnos la magnificencia, la gloria, la comunión y el gozo disfrutado por el Trino Dios en aquella eternidad pasada. No hay manera. Porque Dios es perfecto, Dios no carece de nada. Dios en sí es completo. Hablando de esa eternidad, Pablo nos dice, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Dios no esperó para que recibiera gloria hasta que nosotros los hombres le hiciésemos templos e iglesias. Él ya era completo en sí, ni es servido por manos humanas. No hay nada que tú puedas hacer para traerle gloria a Dios. Él ya tiene toda la gloria que necesita y desea. Ni es servido por manos humanas. Nosotros no le añadimos a Dios. Lo que sucede es que Él nos añade a nosotros, de su persona, como si Él necesitara algo. Esta es la persona de Dios. Dios es totalmente autoexistente, que no necesita de absolutamente de nada. Es difícil este concepto, porque tenemos que pensar de la gloria que tiene Dios y que Él es, porque no necesita de absolutamente nada, ni de tus oraciones, no necesita de tus ayunos, Él no necesita tus sacrificios, Él no necesita tus obras, Él no necesita tus ofrendas, Él no necesita tu adoración, Él no necesita tus alabanzas, a pesar de lo que enseñan algunas personas. Ahora, nosotros necesitamos estas cosas. Tú necesitas orar, a ti te hace falta orar para recordarte la conexión que tú tienes con Dios. Tú necesitas los ayunos para darnos cuenta del hecho de yo tengo pecado, yo tengo problemas en mi vida y yo quiero separarme para que Dios me purifique. Tú necesitas hacer sacrificios para mostrar que tú amas a Dios de todo tu corazón, pero a Dios no le hace falta esos sacrificios. ¿Entiendes la diferencia? Tú necesitas obrar, salir y evangelizar y hacer cosas por Dios, precisamente para expresar lo que Dios ha hecho por ti, pero a Dios no le hace falta. Si Dios quisiera, pudiera hacer la evangelización del mundo entero por ángeles. Y lo habrán hecho, yo creo, mejor que nosotros.
Pero así Dios no quiso. Él quiso que seres humanos que hayan sido perdonados por la sangre de Cristo le contaran a otros qué fue lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, es algo que yo necesito, no es algo que Dios necesita. Y a veces invertimos estas cosas y pensamos, ay, Dios le hace falta esto. ¿Ustedes creen que Dios es un pobre? Él es el eterno Hijo de Dios. Y ahí estamos tú y yo, por decir, mirando la grandeza de todo lo que Él es y llegando a preguntarnos, ¿cómo es posible que ese Dios me ame a mí? ¿Cómo es posible que yo sea un hijo suyo? ¿Cómo es posible que un día voy a vivir toda la eternidad junto a Él? Qué maravilloso es nuestro Dios, y que Él, un ser tan glorioso y tan grandioso, se haya preocupado por mí.